Querido Orlando, una alegría, ¿eh? No. Néstor Raimundo tuvo la oportunidad de explayarse con los estudiantes, hasta hablar de las casas mortuarias, así que adelante. Claro, Adelante. la banda soporte. La banda soporte, los teloneros. Cuando escuche que voy a venir, se van a ir todos los años de llevar. Bueno. Sí, bueno, brillante. ¿Sí? Brillante, sí. Prendido. ¿Empezamos? Sí, por supuesto. Ya. Buenas noches a todos, especialmente a los alumnos que hoy tenemos el gusto de tener aquí presentes. Buenas noches a todas las universidades que hoy a través del Zoom nos están acompañando a lo largo y extenso de nuestro territorio, porque nuestra asociación, la Asociación de Derecho Romano de la República Argentina, que hoy tenemos el honor, quien les habla, junto con nuestra secretaria, de estar presidiendo la comisión directiva de esta asociación, se encuentra en un día de gala, porque justamente estamos cumpliendo con uno de los leitmotiv o principios que nuestros institutos habitualmente hacen, y son estas charlas para el mejor conocimiento de todos nuestros alumnos de lo que es el derecho romano. Yo no me voy a extender más porque estamos un poquito demorados, no quiero extenderme más, y le voy a pedir acá al doctor Marcelo, que me acompaña acá, colega de la cátedra también, para que nos lea el currículum de nuestro invitado principal, el doctor Haroldo Gabernet. Doctor. Muchas gracias. Muy bien. El profesor Haroldo Ramón Gabernet, que hoy nos acompaña, es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, profesor titular de Derecho Romano en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, es director del Departamento de Derecho Romano y Arqueología Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, es director del Instituto de Derecho Romano y Cultura Clásica en la Universidad Católica de La Plata, es ex profesor de Derecho Romano en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, esta casa, en la Universidad de Buenos Aires, en la UCA, en la Universidad Católica de La Plata, la Universidad Austral y la Universidad de Montevideo en Uruguay. Ex profesor de Historia de la Cultura en la UBA, presidente emérito y expresidente por 2 periodos de ADRA, ex secretario de primera instancia, defensor oficial y juez de familia en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en el Departamento Judicial de La Plata. Expositor y participante en múltiples congresos, cursos y jornadas nacionales e internacionales, y colaborador y autor de libros y artículos en publicaciones nacionales y extranjeras. Con ustedes el doctor Gabernet. Doctor, tiene la palabra. Sí, ya lo... Gracias, Marcelo. Bueno, en primer lugar, las disculpas por los errores técnicos para llegar. Miren, normalmente yo suelo hacer mención a una referencia, ¿no? En algún lugar leí que en lo que eran las fronteras del Imperio Romano, ahí sobre el desierto, en una columna que ha quedado en pie, había una inscripción, el nombre de un legionario romano y abajo, ¿qué estoy haciendo acá? Eso me suelo preguntar yo muchas veces, pero no es este el caso. No es este el caso. A lo mejor ya algunos de los más veteranos con los que estamos más en contacto me han oído contar esto, ¿no? Esto suele pasar a la gente mayor como el doctor Raimundo, por ejemplo, ¿no? Que repiten las cosas.
cosa que no le pasa a Claudia, Ay, no sé. que hace años que se plantó entre los 20 y los 30 y no sabemos bien cuánto hace de eso. Pero bueno, reiterando la cuestión, miren, no puedo decir hoy que no sé qué hago acá, porque esta fue mi facultad. Es más, antes de que fuera facultad, cuando era carrera dependiente del rectorado, bajo la dirección de la doctora Teresa López, integraba yo la primer cátedra que hubo de Derecho Romano, y Derecho Romano fue una de las dos facultades, de las dos cátedras de la facultad que primero se concursaron. Y ahí hemos compartido con el doctor Raimundo, con algunos que no están, pero que en homenaje a ellos los tengo que nombrar. El doctor de Gastaldi, Carlitos de Lorenzo, Gustavo Álvarez. Bueno, dejemos las necrológicas, pero quería hacer mención a ellos. Y por supuesto, a una local que no lo era tanto, porque venía de la UBA, la doctora Resec, que ha sido la continuadora en la cátedra original. Por eso, no puedo decir que no sé qué hago acá, porque en definitiva, gracias a la invitación de estos amigos, estoy de nuevo en casa. Me siento en casa. Y para seguir con la anécdota, veía un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué es esto del derecho romano? ¿Por qué estamos en esto del derecho romano? Y vuelvo a algo que ya alguna vez conté. Tenía que dar clase en la Universidad de Montevideo, salía del hotel después de una noche fatigosa porque estaba ahí el equipo de Peñarol, los Mancha, y tenía un partido importante al otro día, no sé con quién, entonces le fueron a hacer bochinche para que no pudieran dormir los jugadores, y los que no éramos jugadores tampoco podíamos dormir. El desayuno del hotel, normalmente muy bueno, café recalentado, huevos revueltos resecos, o sea, no estaba en el mejor de los humores. Subo al taxi, indico dónde quería ir, el taxista me dice, a la universidad. Sí, a la universidad. ¿Y qué hace? Doy clase. Como ustedes ven, la conversación era de lo más animada, ¿no? El pobre hombre hacía esfuerzo, pero... ¿Y qué enseña? Derecho romano. ¿Y por qué enseña eso? Porque me gusta. ¿Y para qué sirve? Para nada. Para nada. Claro, el poeta Ovidio tenía una frase muy interesante. Nada hay más útil al hombre que aquellas artes que no tienen ninguna utilidad. Y es un poco lo que nos puede pasar cuando vemos el derecho romano. ¿Qué utilidad tiene el abrazo con un amigo? La caricia de una madre, el beso de la persona a la que uno quiere. ¿Eso significa que no tenga valor? ¿Eso significa que podamos decir no sirve en el sentido que normalmente utilizamos la expresión? Es decir, cuando nosotros enseñamos esto que es derecho romano, nos encontramos con una primera dificultad. Porque en realidad, si realmente nos interesa esta materia, no enseñamos derecho, enseñamos ius. Y eso ya se los van a explicar bien los excelentes docentes que aquí tienen, ¿no? Que también en algún momento me acompañaron a la cátedra, Enrique, Raúl, y ellos le van a explicar con más detalle de lo que yo pueda hacerlo en esta noche.
¿Por qué hago esta distinción? Porque cuando hablamos de derecho, normalmente estamos hablando de lo que hoy se dice un plexo normativo, un ordenamiento jurídico, un conjunto de normas y leyes. Supongo que los que están cursando romano en este cuatrimestre habrán tenido introducción al derecho. Entonces ya les habrán hablado de estas cosas. Porque en la introducción al derecho se introduce a cualquier cosa menos al derecho. Se introduce a la filosofía jurídica, a la lógica, todas cosas muy importantes que ayudan a conformar la cabeza, pero la primera introducción al derecho es derecho romano. Es más, si no encuentran en esta materia nada que les sea de particular interés, están en la facultad equivocada. Váyanse a estudiar otra cosa. Porque en derecho romano van a tener la primera aproximación cierta al derecho. ¿Por qué aproximación cierta? Porque acá van a comprender los conceptos básicos para entender el derecho. Van a adquirir una terminología que les sirve para siempre. Cuando ustedes sepan lo que es un contrato, lo que es una compraventa, lo que es un testamento, lo que es un delito, después quedará ver cómo está regulado hoy en este lugar y en estas circunstancias, pero el concepto ya está. Que no será el mismo, y probablemente no, habrá diferencias, habrá de aquel al actual, pero es que no puede ser de otra manera, porque, digamos, la vida más productiva del derecho romano se dio durante 14 siglos. 14 siglos. De lo que regulaba a una ciudad, casi diríamos a una aldea, terminó siendo lo que era propio de todo un imperio. ¿Y qué imperio? Un imperio que al Mediterráneo le decía nuestro mar, el Mare Nostrum, porque controlaba las costas. Entonces, evidentemente ni siquiera podemos decir que siempre haya sido el mismo derecho el derecho de los romanos. Seguramente aquel primitivo derecho de la ciudad, de la aldea, no fue el mismo que el de la mayor expansión del imperio. Sin embargo, el ius sí siempre fue el mismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos del ius? No me quiero introducir demasiado en esto, porque requeriría y les va a requerir a los queridos colegas su tiempo de explicación. Pero cuando nosotros estamos hablando del ius, vamos a ver que en los orígenes, en los principios del derecho romano, aparece ligado a los ritos. Digo ritos y no formalidades porque la formalidad originaria es una formalidad estricta, rígida. Y basta el menor error para que lo que buscamos jurídicamente no se cumpla. Es como que las palabras, los gestos, son los que crean, generan las diferentes cuestiones y situaciones. ¿Por qué alguien era dueño de algo? Porque cumplía la formalidad, el rito prescrito para transformarse en dueño. ¿Por qué alguien quedaba obligado? Quedaba obligado porque se había realizado la formalidad específica, originaria, que vinculaba y que generaba la obligación.
Era como el abracadabra del mago. Bueno, hoy no se dice más abracadabra, ¿no? Dicen push, no sé, los chicos no saben. Pero era como que la palabra, como que el gesto es la que tiene la potencia para generar el derecho, para crear la obligación, para otorgar la titularidad. Claro, esto hoy nos puede parecer un absurdo. Si un joven enamorado le dice a su novia, yo te quiero, vos me querés, tomá un anillo, dame tu anillo, estamos casados. La flaca le va a decir, no, no, no estamos casados. Porque para casarse hay que hacer un trámite. Hay que ir al registro civil, hay que llevar los testigos, hay que levantar un acta, hay que escuchar al jefe del registro civil que nos da una serie de consejos y perolatas. ¿Qué es lo que produce esta cuestión? Es el cumplimiento de la forma y de los ritos. Es que no le agrega nada, y no le agrega nada y le agrega porque no es lo mismo los derechos de una y otra situación, aunque se han acercado mucho. Y puede ser que una pareja, que un matrimonio, durante 20 años permanecen separados, cada uno ha hecho su nueva familia, y resulta que todavía subsiste el vínculo hasta que no hagan el divorcio y tengan la sentencia de divorcio. Formalidades, ritos. Te vendo la moto, ¿tenés los papeles? ¿Y qué son los papeles? El título de propiedad. Ah, y si no, no me la podés transmitir. Te vendo la casa, tenemos que hacer la escritura pública, porque si no, no hay transmisión de dominio. Es decir, vean ustedes, hombres modernos, necesitamos, todavía hoy, de estas formalidades que allá lejos los romanos rodearon de una serie de cuestiones que hoy nos parecerían absurdas o ridículas. ¿Por qué traigo esto a cuento? Porque este fue el primer concepto o lo que primero aparece dentro del ius. ¿Qué era conforme al ius? Lo que cumplía la formalidad. Cuando avanzamos nos vamos a encontrar con una definición de censo que dice que el ius, el derecho, diríamos hoy en una mala traducción, es el arte de lo bueno y lo equitativo. El arte de lo bueno y lo equitativo. Fíjense, arte. Nosotros sostenemos que el derecho es una ciencia, pero el romano está haciendo referencia a que hay algo como de artesanal, algo como que hay que crear, como que tiene, como el arte, la música, la pintura, la escultura, sus propias reglas. Y ese arte tiene sentido en la medida que responda a aquello que es bueno y que es equitativo. ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? Nos puede parecer extraño, porque si le dicen esto a un profesor de introducción al derecho, les va a decir que la moral y el derecho están separadas. ¿Qué era lo bueno? Lo bueno era lo justo, lo que era conforme a la justicia. Y esto nos puede parecer raro, no me quiero extender aquí, pero esto sería un poco la clave para entender las diferencias entre el ius y el derecho. Y decíamos de lo equitativo. ¿Qué es la equidad? Y la equidad es la justicia aplicada al caso particular. ¿Por qué? Porque lo que para un caso puede ser justo, para otro puede no serlo tanto.
este arte de lo bueno y lo equitativo del que nos hablaba Celso es lo esencial a los que estudian el derecho romano, para entender el derecho romano. ¿Por qué? Porque no está mal que aprendamos cuáles fueron las instituciones de los romanos. Y no veamos cuánto de esas instituciones permanece hoy en nuestra legislación. Pero no confundamos. Porque si mañana no hubiera en nuestra legislación ni un ápice de derecho romano, eso no significa que el derecho romano hubiese dejado de tener sentido. Es decir, enseñar derecho romano, aprender derecho romano, tiene sentido en la medida en que hayamos, diríamos, encontrado, vislumbrado cuál es su espíritu. Y ese espíritu no es otra cosa que la búsqueda de las aspiraciones que han sido siempre las aspiraciones del hombre, y perdónenme los que me han escuchado más de una vez, pero yo esto lo repito, no por las mismas razones que repite el doctor Raimundo, ¿no? Una cuestión de edad. Lo repito porque me parece importante, porque es lo que no ha cambiado en el hombre. ¿Qué es lo que queremos? Que se respete su vida, su libertad, su honor, sus afectos, sus bienes. El romano, nosotros. Y entonces, si nosotros descubrimos en esto que llamamos el derecho romano, que da respuesta, o que intenta al menos dar respuesta a estas aspiraciones, entonces tiene sentido que lo estudiemos y lo analicemos. Como ven, yo también me traje un machete, porque si no me pasa lo mismo que Raimundo. Es decir, lo que nosotros vamos a descubrir en el estudio del derecho romano es la búsqueda del intento de poner armonía en las conductas humanas, en las relaciones entre los hombres. Fíjense, entre los griegos, por ejemplo, las raíces lingüísticas de la ley y de la música están muy cerca. ¿Por qué? Y bueno, porque la música es armonizar los sonidos y el derecho armonizar las conductas. Decían los romanos que todo el derecho se ha hecho por causa del hombre. No tiene sentido pensar el derecho si no sirve al hombre. Esta es la esencia del derecho. Ahora, hay algunos aspectos que yo creo que sería interesante remarcar con relación al momento en que tengan que estudiar derecho romano. Porque me dijeron que era para los estudiantes. Son todos estudiantes. ¿Y que también? Sobre todo lo que Queridos estudiantes. Hay- Seguimos estudiando. acá la primera fila de estudiantes Son un poco veteranos, Son estudiantes son también. medios veteranos. Seguimos estudiando. Ellos lo saben. Les decía, hay dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Una cuestión es que esto no se estudia de memoria, como el derecho no se estudia de memoria, se estudia relacionando.
y hay que relacionar las cosas. No gastemos memoria, ni la artificial ni la estúpidamente natural. Pero pónganse a relacionar. Y lo segundo, no podemos entender el derecho si no entendemos la idiosincrasia, la característica del hombre y de la cultura de la que ese derecho es consecuencia. El derecho es el producto de la cultura de un pueblo. Es el producto de lo que ese pueblo tiene por valores, por lo que le es esencial, por lo que le es importante. Por eso, lo primero que tenemos que intentar para intentar entender el derecho romano es entender qué pensaban, cuáles eran los valores que tenían estos hombres romanos. Bien, si nosotros tuviéramos que, no sé, pensar en la idiosincrasia de los chinos, ¿qué iríamos a buscar? Y tendríamos que ir a buscar a Lao Tse, a Confucio. Si fuera de la India, tendríamos que ver los Vedas, porque ahí está el pensamiento tradicional, el que ha conformado una forma de ser y una mentalidad. Y los romanos, y bueno, también tenemos que ir a buscar qué es lo que pensaban los romanos de ellos mismos, qué es lo que decían de ellos mismos. Si no lo entendemos, se nos dificulta entender su derecho. Los romanos, esencialmente, por origen, eran agricultores y eran soldados. Y se mezclan en ellos los valores, las características, las formas de vida de los agricultores y los soldados. Disciplina, esfuerzo, respeto por lo que son las condiciones naturales, respeto por la realidad. Hay un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar. No se puede hacer como uno quiere, porque los resultados no son buenos. Pero yendo a lo que decíamos antes, tendríamos que ver qué decían los romanos de ellos mismos. Y aquí encontramos una cuestión, diríamos, histórica particular. Ustedes van a ver, cuando vean eso que normalmente se dice la parte histórica, que en realidad es más bien el estudio del derecho público romano y la evolución a través del tiempo. Van a ver que normalmente, clásicamente, se divide la historia de Roma, del derecho romano, en monarquía, república, imperio. Y este último, alto imperio, principado o bajo imperio dominado. Por supuesto, esto hay múltiples formas de dividir, porque en definitiva la historia no viene dividida, la dividimos para estudiarla. Yo suelo decirle a mis alumnos, miren, nadie se fue a dormir a la noche en la Edad Media y se despertó a la mañana y dijo, uy, entramos en la Edad Moderna. Esto no es así. Es como las olas en el mar, ¿vieron, no? Lolita va y viene, va y viene. Y en un momento se llevó las sandalias, se llevó las bojotas. Y en un momento, esto que era ir y venir, avanzó y ocupó un lugar que antes no ocupaba. Bueno, así se van dando este tipo de procesos. Ahora, cuando después de las guerras civiles con las que termina la República, se impone Cayo Julio César Octaviano el Augusto,
al que conocemos normalmente como Augusto, que no era un nombre, ¿no? Augusto no es un nombre, es un título. Si hay alguno que se llame Augusto, no tiene nombre, tiene título. Augusto significa aquel que ha sido bendecido, elegido por Dios. Entonces, cuando llega Augusto se encuentra con que después de las guerras civiles la cosa no estaba bien. Y tiene que encontrar la forma de motivar, diríamos hoy, a los romanos, de hacer que recuperen su autoestima. Claro, comunicar eso que hoy llamamos las ideas fuerza, ¿no? Pero no había muchos vehículos para esto. No estaba la radio, la televisión, los periódicos. No estaba la nata, el gato silvestre, Feynman, quien ustedes le imaginen. ¿Quiénes se ocupaban de eso? Los poetas. Los poetas son los que transmiten. Y había que conseguir un poeta y Augusto tenía las arcas muy disminuidas después de los combates y las guerras. Entonces recurre a un amigo, un sponsor, ¿no? Un tal Mecenas, un hombre muy rico, que tenía por costumbre que sostener económicamente a artistas, poetas, escultores. Y entonces le pide que le ponga a su disposición a algún poeta para comunicar que había que volver a recuperar los valores de la Roma tradicional, de aquella que era la Roma de la República y que él decía, no sé si lo decía en serio, pero decía que él quería restaurar. Era volver a los valores de la agricultura y recuperar para los romanos un sentido heroico, un sentido de un destino trascendente en el mundo y en la historia. Y este Mecenas pone a disposición de Augusto a un poeta que es considerado el más grande poeta latino, Virgilio. Y Virgilio va a componer 2 obras, las teórgicas y las bucólicas, resaltando los valores de la agricultura y de la vida pastoril, y otro para recuperar eso que yo les decía de la autoestima, del sentido de, diríamos, de trascendencia de Roma. Y así va a componer la Eneida. Como ustedes han leído todos la Eneida, no me voy a detener demasiado en esto, pero lo primero que resalta es que para resaltar los valores de Roma y los romanos, elige a un héroe troyano. A un troyano. Eneas era el príncipe de Troya. No les voy a contar tampoco la Ilíada, que la conocen más que a la Eneida. Pero a la Ilíada la conocen un poco más. Versión yankee, la película, el Brad Pitt y todos esos tipos. Alguna película habrán visto. Pero, ¿qué es lo que se nota aquí? ¿Qué es lo que se resalta? Cae Troya, vencida Troya, hay que encontrar una respuesta para los dioses de Troya. Eneas es uno de los príncipes troyanos. El que había sido el adalid, el jefe, el caudillo de Roma, era Héctor, hermano de Eneas, que había muerto en un combate singular. Después del estratagema del caballo de Troya y toda esa historia, se le aparece en sueños a Eneas, su hermano Héctor,
y lo conmina a que abandone Troya, que estaba incendiada, se peleaba en las calles. Qué momento para dormirse Eneas y tener un sueño, ¿no? Pero bueno, mientras pasaba todo esto, tiene un sueño en el que Héctor le dice, toma a nuestro padre, toma a nuestros dioses y vete a fundar una nueva Troya en otro lugar para asiento de nuestra estirpe y de nuestros dioses. Y empieza un largo periplo, ¿no? De Eneas va de oráculo en oráculo tratando de averiguar qué es lo que los dioses quieren. Acá una pequeña digresión. Para entender esto hay que entender que en la antigüedad los dioses y los hombres tenían una especie de relación particular en la cual los dioses brindaban su protección y bendición, los hombres le debían el culto y el respeto. Cuando un pueblo era vencido, no solo eran vencidos los hombres, eran vencidos los dioses de ese pueblo. Por lo tanto, era un deber de piedad para los hombres de ese pueblo vencido encontrar la forma de restaurar esa relación con los dioses en una nueva ciudad. Y ahí está todo el recorrido de Eneas. Y este Eneas, en un momento, una tempestad iba para el lado de Italia y la tempestad lo manda para el África y va a parar a la costa y se rompen los barcos y entonces ahí están los cartagineses, que eran un poco los que se iban a apropiar del botín. Pero la diosa Venus, que era la madre de Eneas, no se sabe muy bien qué había pasado con el padre, pero bueno. El tema es que interviene y hace que la reina diosa de Cartago, una tal Dido, se enamore de Eneas. Le encomienda a su hijo Cupido que reemplace, se disfrace del hijo de Eneas y entonces eso hace que Dido se enamore de Dios. Y parece que todo quedaba ahí hasta que en un momento Eneas siente la necesidad de recuperar aquello que era su destino, ir a fundar una nueva ciudad para asiento de los dioses. Y le dice esto a Dido. Dido, me voy, los dioses me reclaman. Flor de excusa encontró Eneas. Y se fue. Y parece que Dido se enojó mucho y una mujer despechada, en fin, actuó sobre los dioses del mar, naufragio, otro naufragio, era el pobre Eneas, y va a parar a la costa del Lacio. Yo estoy aportando mucho historia porque es muy larga. En las costas del Lacio hay un rey que se llama Latino, que tiene una hija que se llama Lavinia, y esta Lavinia es prometida a Eneas, que es protegido por Latino como mujer, pero resulta que esta mujer estaba prometida a otro que parece que para la madre era mejor candidato que Eneas, y entonces mete la cuchara, como toda suegra, y la cuestión es que se genera ahí un conflicto, una guerra, una pelea, bueno, una serie de conflictos, hasta que, saltando mucho, aparece que un hijo de Eneas, Iulo, fíjense, Julio César decía que descendía de ese, de Iulo, o sea, él estaba desde antes que Roma, como yo antes de la facultad. En definitiva, este hombre va a fundar una ciudad que se llama Alba Longa, que era famosa porque era una especie de santuario en la antigüedad, ¿no? Donde iban a hacer ceremonias votivas los habitantes de la región. Y en esa Alba Longa, en determinado momento,
están gobernando unos hermanos, Amulio y Númitor. Y Amulio desplaza a Númitor, lo expulsa, y a la hija de Númitor, que tiene diferentes nombres según los textos, pero el más común, el que utiliza Virgilio, es Rea Silvia, Rea RH para no confundir con otras reas, y esta Rea Silvia es colocada como sacerdotisa de Vesta, como Vestala. La diosa Vesta era la diosa del fuego sagrado, y las vestales debían permanecer vírgenes. Justamente lo que Amulio está buscando es que no haya descendencia que en el día de mañana pueda venir a discutirle a él o a sus descendientes, por el lado de Númitor, la posibilidad de estar al frente de la ciudad de Albalón. Versiones diferentes según los autores. Pero parece que hacía calor, que Rea Silvia salió a tomar fresco, cerca del río, de un arroyo, se acostó a dormir y se quedó dormida. Y algún texto habla de que el viento jugaba con sus vestiduras, y parece que también tenía calor y andaba revoloteando por ahí el dios Marte. Y la vio a Rea Silvia. La debe haber mirado bien, porque a los 9 meses Rómulo y Remo, mellizos, hijos de Rea Silvia y del dios Marte. Cuando se enteró el tío Amulio, imagínense, ordenó que fueran arrojados al río para que se ahogaran. Pero quien estaba encargado de eso, hombre caritativo él, los dejó en la costa para que cuando subiera el río se ahogaran, pero bueno, no los tiró al medio del río. Pasó por ahí una loba, los amamantó, hasta que vino un pastor que los recogió y los cuidó como hijos suyos. Estos mellizos, Rómulo y Remo, un día en un conflicto de pastores del grupo al que ellos pertenecían contra otro grupo de pastores, estaban por ajusticiar a alguien y alguien le dice, no lo puede matar porque es tu abuelo. ¿Cómo tu abuelo? Sí, es Númitor, es tu abuelo. Bueno, ahí se enteran cuál era su ascendencia. Hay diferentes versiones en diferentes textos. Se unen a Númitor, derrocan a Amulio, reponen a Númitor en el trono y Númitor, en agradecimiento, los autoriza a fundar una ciudad en la zona de las 7 colinas. Esta ciudad va a ser la que llamamos Roma. Digo llamamos porque el nombre de Roma era un nombre secreto que no se conoce, porque era transmitido de sumo sacerdote a sumo sacerdote en el mayor secreto, porque conocer el nombre de algo permite invocarlo, permite conjurarlo. Y entonces, si yo hago que los enemigos de Roma desconozcan el nombre, lo que logro es que no lo puedan invocar a la ciudad. Imagínense que Roma, con sus batallas, con sus guerras, fue incorporando muchos otros pueblos. Y al incorporar estos pueblos, le ofrecía a los dioses del otro pueblo que se pasaran al bando de Roma y les iba a crear un templo y les iba a dedicar unos sacerdotes. Y debe haber tenido éxito porque en Roma encontramos muchos templos a dioses ajenos a los latinos, los sabinos, los etruscos, los militares. Este es el cuentito. Ahora, ¿qué significa esto? Porque no nos olvidemos, Virgilio es un poeta.
Y los poetas nos dicen las cosas de una manera distinta de la que puede decirlo un historiador o un periodista. Si un día me pongo romántico y le digo a mi señora, te regalo la luna y las estrellas, y mi señora me dice, tráelo envuelto en papel celofán, es como que no entendió nada. Es lo que nos puede pasar a nosotros si tomamos la leyenda como un hecho histórico. ¿Qué es lo que nos está diciendo Virgilio? Virgilio nos está diciendo, mire, Roma viene por el lado de Eneas de Troya. Son los dioses troyanos los que protegen a Roma. Bueno, pero, a ver, los dioses troyanos. Los dioses troyanos son perdedores, son como River que no llegó a los cuartos. ¿Qué va a hacer? Esto es así. Ahora, no me vayan a cortar el micrófono. Ahora, la respuesta a esa es sí, pero eso es por el lado, por parte de padre, por Rea Silvia. Porque por parte de padre es el dios Marte, el dios de la guerra, ¿me entienden? No sé si está claro. Entonces, son los dioses perdedores, los dioses ganadores. Ah, pero ¿y qué tienen que hacer los griegos, los troyanos en el Lacio? Además está decir, cuando hablamos del Lacio, estamos hablando de la zona de Roma, ¿no? Sabemos cuáles son los equipos de fútbol, ¿no? La Lazio y la Roma. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Y bueno, pero cuando estábamos indefensos, nos protegió la loba. Y la loba es la diosa del Lacio. Es decir, el mensaje que se están dando a ellos para autoestima, pero que le están dando a los otros, al resto de los pueblos, es: nosotros somos muy nuevos, pero cuidado, porque venimos de estirpes poderosas con dioses poderosos detrás de nosotros. Esto es un poco lo que los romanos entienden, porque ¿cómo llegamos hasta acá? Y llegamos hasta acá porque estamos buscando ver qué pensaban los romanos de ellos mismos. ¿Y qué pensaban? Que tenían un destino, que tenían una especie de compromiso con los dioses que cumplir. ¿Y eso cuál era? Y eso era, utilizan un verbo, ¿no? Por ahí Cicerón lo usa, el verbo tueri. De tueri viene tutelar. ¿Quién es el tutor? El que protege a los incapaces, ¿no? Entonces, tueri tenía el sentido de protección. ¿Protección para qué? Y para que aquellos que, como decían ellos, eran los que venían, la expresión que usa es develare superbos. Develare no viene de vela, viene de velum, de guerra. Es decir, hacer desguerrear a los pueblos que estén en una actitud de conflicto con los demás. ¿Para qué? Para establecer la paz. ¿Y qué es la paz? Y la paz venía del nombre de la forma de caminar de los bueyes. Es una forma segura, que cada pie que apoyan aseguran el paso. O sea, la paz que era lograr eso, la seguridad para que los pueblos puedan vivir en armonía y en paz. Este es el mensaje. A ver, no estoy diciendo que todos eran angelitos los romanos. Ni siquiera estoy diciendo que Augusto con esto estaba buscando otra cosa que en alguna medida su propia promoción y su propio reconocimiento. Pero lo que interesa es ver
ver que de esta manera, con este entendimiento, de esta forma de pensar, construyeron este derecho que hoy nos ocupa. No sé cómo damos de tiempo, Claudia, pero... No, ustedes digan, hacemos algún... Yo tengo para 2 horas más, pero no tanto, ¿no? Lo vamos a redondear. Bueno. Yo creo que, un poco para redondear y no aburrirlos tanto, yo creo que acá lo que interesaría, por lo menos lo que a mí me interesaría, supongo que al resto de los docentes también, no es que ustedes, andando el tiempo, se acuerden de cómo funcionaba la traditio romana, cuáles eran las causas de esclavitud y cuáles eran los modos de liberarse de la esclavitud. Algunos se acordarán, otros no. Pero para mí eso no sería lo importante. Lo importante sería que ustedes descubran que hay una forma de entender el derecho que no pasa exclusivamente por las leyes, que no pasa exclusivamente por un ordenamiento jurídico, por la norma, por la pirámide keynesiana, que yo nunca entiendo cómo no se cae, porque dice esta pirámide invertida. Por razones flojas de la argumento. Es decir, el derecho no es solo derecho positivo, porque las leyes cambian. Como cambian las mayorías parlamentarias, cómo cambian los intereses de una época, cómo cambian las necesidades de un pueblo. Pero lo que no cambia es lo que está en la esencia, es la búsqueda de eso que yo les decía hoy, es el sentido de justicia. Pero saben, no hay sentido de justicia si no hay respeto por la verdad. Es difícil. Si no buscamos la verdad, encontrar la justicia. Miren, la profesión que ustedes han elegido, la profesión que dentro de 15, 20 años llegarán a recibirse, esa profesión es la profesión más libre de todas. Decía Poincaré, por arriba de los tejados del abogado solamente está Dios. ¿Por qué? Porque nos da la libertad de manejarnos de una manera particular. Entonces, si nosotros no perdemos de vista estos aspectos, si no perdemos de vista que la realidad no se modifica a nuestro antojo, si nosotros logramos, aunque sea en mínima medida, recordando el derecho romano, entender que nuestro objetivo, no solo como abogados, como hombres, como mujeres, es la búsqueda de la justicia, de la armonía, el respeto de la libertad, y entonces sí podrá tener sentido haber estudiado derecho romano y tantas otras materias más. Yo les agradezco a los organizadores, a Claudia, a los que nos han soportado desde el éter, como decían antes, la paciencia que han tenido. Muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Eh, Tenemos algunas consultas que elaboramos con los estudiantes y a propósito de lo que usted mencionó como armonizar conductas, ¿no? Entendiendo que muchas veces el ejercicio de dictar sentencias constituye
uno de esos parámetros, ¿no? Para armonizar. Le queríamos consultar si recuerda haber aplicado el derecho romano en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Usted fue juez de familia, defensor, tanto en una sentencia como en alguna presentación, en el ejercicio de alguna defensa. Eh, Mira, eh, yo no diría que lo he aplicado así. Lo que sí te diría es que sí he entendido el derecho de esta manera. Esta es la forma que me enseñó mi maestro, el doctor Alfredo Di Pietro. La manera de ver el derecho y de entender el derecho. Fundamentalmente en algo que ustedes van a experimentar. Y es buscar la respuesta, la solución a las cuestiones a partir del caso que se nos presenta. No ir a buscarlo en la ley, sino analizar la situación, ver la demanda, a ver qué piden, qué dicen estos, qué aportan para demostrar esto, qué le contestan, a ver qué hay de verdad y de mentira, por lo menos a mi juicio. Tratar de encontrar una respuesta justa, una respuesta adecuada al caso, y después buscarle la fundamentación jurídica, que siempre hay, siempre se encuentra, para resolver de una o de otra manera. Lorena, hoy lo veníamos hablando. Entonces, esto tiene que ver con otra cuestión, ¿no? Miren, fueron muchos años de ejercicio en el Poder Judicial, ¿no? 22 años de secretario, 4 años de defensor oficial, más de 10 de juez de familia. Y no he visto la justicia, pero sí he visto hombres justos, mujeres justas, capaces de reciclar incluso aquello a lo que tenían derecho para dar una mejor solución a las cuestiones que traían. Y creo que eso es lo importante, que podamos descubrir esas cosas. La justicia no es de este mundo. Y la libertad es uno de los dones más peligrosos que tenemos. Porque implica una gran responsabilidad en su ejercicio. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna cosa más? Sí, tenemos, ya que tenemos el tiempo, es si usted recuerda, si en algún momento un hito, alguna cuestión que lo haya acercado a usted al derecho romano, o cómo le llega a usted el derecho romano. Aprobé Derecho Romano con 6. Pero yo era más generoso. Yo fui más generoso. Era una mesa complicada. Di Pietro, Ambrosioni y la pieza Eri. Están en todos los libros. Y me divorcié del derecho romano por un tiempo de mi carrera que no fue muy rápida, que digamos. Y un día resulta que se producen unos cambios en el Poder Judicial, se crea el primer tribunal colegiado de familia, no el último en el que yo fui juez, sino uno anterior, donde había una cosa muy particular, ¿no? Era unos juzgados de familia, un tribunal de familia muy particular, porque era de familia y daños y perjuicios. Y acciones reales. Sí, era una cosa muy particular. Bien. Y allí, cuando se constituye el tribunal, aparece como juez el doctor Alfredo Di Pietro. Pasan unos meses, entre medio algún accidente, me casé, y
Y mientras tanto se desarrollaba la actividad. Y un día entro a mi despacho, el doctor me dice, no tenés opción, solo podés elegir, reales o romanos. Digo, ¿cómo? Sí, sí, porque a partir del mes que viene empezás a dar o reales o romanos en la Universidad Católica donde él era profesor. Bueno, no, dice, no te preocupes, me tenés que contestar ya nada más. Así entré en derecho romano. Bueno, le digo, el derecho romano, y sí, el derecho romano. Casi a los 10 minutos aparece un adjunto, el doctor Rodríguez Ponce de León, y le dice, mirá, Haroldo se va a incorporar a la cátedra. Entonces me mira y dice, lo lamento. Así fue el aliciente, así fue mi reencuentro con el derecho romano. Pero claro, no todos, y menos que nadie ustedes, han tenido la suerte de tener maestros como yo. Porque me vino a través del doctor Di Pietro un enamoramiento, diríamos, del derecho romano. Le supo comunicar y explicar cosas que no están en los libros. No sé si esa es la respuesta. Es muy vasta. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Al Excelente contrario, gracias a exposición. ustedes. Tu presencia nos enorgullece a todos nosotros. Y quiero darle la palabra a las autoridades, a la doctora Resec, al doctor Raimondo. Bueno, creo que no hay demasiado para agregar, simplemente volver a agradecer, muchas gracias, doctor Haroldo Gabernet. Como se dan cuenta, hay consonancia con lo que hemos venido hablando durante las clases. Creo que incluso el doctor Gabernet le ha dejado algunas inquietudes, algunas cuestiones como para ir pensando acerca del ius, del derecho, de cómo se hace justicia, qué debe hacer un abogado. Y esta es la idea que tenemos en el comienzo de cada uno de los cuatrimestres, del por qué hablar sobre el derecho romano y de la pervivencia del mismo, principalmente lo que hace al derecho, a la carrera de derecho. Así que brillante la exposición, como siempre, Haroldo, para mí es una alegría, he sido su discípula, soy su discípula, aunque también empecé con el doctor Di Pietro. Sí, sí. Hemos empezado juntos y una aclaración más, quizás, que hubiera sido un honor continuar en la cátedra del doctor Haroldo Gabernet, pero he sido coetánea con él. Es verdad. He estado en forma paralela a su cátedra y hubiera sido un honor continuarla, pero no fue exactamente así. Así que muchísimas gracias, queridas y queridos estudiantes, por estar acá. Esperemos que se les haya aclarado un poquito más la idea de por qué estudiamos derecho romano, para qué es vital el derecho romano en esta bella carrera de derecho. Quiero agradecer especialmente a los que están conectados virtualmente, porque nos acompañan cantidad de profesores de Derecho Romano de todo el país, como de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Córdoba, de Tucumán, Bahía Blanca, UFLO, Guay, La Plata, La Rioja, Santiago del Estero, no me quería olvidar de ninguna, medio me lo fui anotando, en virtud de los que estaban conectados. Agradecerle al doctor Néstor Raimundo, querido amigo Néstor Raimundo, director del instituto, que siempre nos acompaña con esta actividad, y a mi querida cátedra, a los queridos integrantes de la cátedra, el doctor Sosa, el asociado, el doctor Raúl Calcaño, Flavio Simani, Eduardo Sapia, Catalina Vallejos, el querido Marcelo González, Gonzalo Forgione, y nuestra pichoncita que está iniciándose, Micaela Cardoso. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y muy agradecida por este día, por haber venido, y que sea presencial, porque muchas veces los profesores no pueden estar acá, y Haroldo dijo, quiero tener un contacto inmediato con los estudiantes, quiero estar ahí, así que se agradece infinitamente. Le vamos a pagar con una cena al doctor Gabernet. Así que No es poca cosa, no es poca no es cosa. poca cosa. Y nos están esperando a nosotros en nuestro lugar de cena, a ustedes seguramente también,
Y a todos los que están conectados, muchas gracias. Infinitamente gracias. Muchísimas gracias. No me quiero olvidar que esto no puede ser posible sin la gente de Extensión Universitaria. Ariadna Rapaport tiene esta campaña. No lo podríamos hacer, esto conjunto de virtual y presencial. Gracias a todos que están desafectados, podemos ir todos a cenar. Gracias. Todos. Haga, doctora Rosé. Muchas gracias. No, al contrario. Invita a la doctora Rosé, están todos invitados. Vamos. Todos los